Hola, buen día para todos y todas. ¿Cómo les va? Tanto Bien, tiempo. todo bien, tanto tiempo. Bueno, no queríamos cerrar el ciclo sin tener una última columna en este 2018. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, para el día de hoy traje a una persona que se divide en dos, ya que tiene una fase poética y una fase histórica, Mira, y es la señora Nelly Iris Penazo, una, un personaje desconocido para muchos de sí, la historia de Río Grande y de la historia de Tierra del Fuego, que yo tampoco conocía demasiado y fui aproximándome a ella en estos últimos tiempos. ujú, Hace algunos días, unas semanas, estuvo visitando la universidad Mingo Gutiérrez, sí, ¿sí? En el ciclo de charlas que tiene la universidad ahora, y él comentó acerca de Nelly Penazo y algunas de sus producciones. Contó sobre este libro que yo traje ahora para comentarles, que se llama Wotn, que significa cadáver, ¿sí? ah, O cuerpo mira, muerto, y que habla específicamente sobre el genocidio Ona, ¿sí? Eh, es un libro muy interesante, una recopilación bastante profunda. del 95 dice acá. Sí, se publica en el 95, sale acá en el 96, pero es un libro que no circuló o no circula porque no se editaron tampoco tantos ejemplares. ¿Sí? Yo pude acceder a estos porque fue Mingo Gutiérrez el que me los prestó para que yo pudiese armar un poco esta columna y seguramente el año que viene, si es que me invitan, vamos Sí, por a, supuesto. vamos a seguir desarmando esta producción de Nelly Penazo. Pero a su vez Nelly Penazo fue una poetisa, ¿sí? En nuestra ciudad y publicó en el año 1972 un libro que se llama Ley 3218 bajo un seudónimo que era Alba Chamán, Mira, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en algunos detalles más sobre esto. Eh, Cuando nosotros hablamos de Nelly Penazo, que insisto, no es muy conocida, voy a decir algunas cosas que pude recabar y otras cosas que me contó Mingo. Ella nace en 1935 en Buenos Aires y en el 67 se viene a vivir a Río Grande, ejerce como médica, ¿sí? Trabaja muchísimos años como médica en o sea, nuestra tenía ciudad. distintas facetas. Tenía distintas facetas Médica, poetisa. e investigadora Ujú. del genocidio indígena. En el 67 se viene a Río Grande a trabajar como médica. Y en el año 1972 publica este libro que yo les decía más temprano, ¿no? Que se llama Ley 3218, que es un libro de poemas. Y según lo que me decía Mingo hace un rato, más temprano, es el primer libro de poesía social que se edita en Río Grande. Bien, Y es un libro que yo supongo que no debe ser fácil acceder. No me animo a decir cuántos, pero deben ser muy pocos los que están circulando en las librerías o en las bibliotecas privadas sí. de esta edición, que está bastante maltratada, pobre, pero que tiene cosas muy interesantes, porque lo que nosotros tenemos que pensar es que es del año 1972. Río Grande estaba en su segunda fase de aluvión Sí, poblacional, ¿no? Pero de todas maneras éramos muy pocos los que vivíamos acá, o eran muy pocos los que vivían en esa época acá. Y lo que ya escribe Alba Chamán en ese momento es bastante crítico de la situación de la isla y yo marqué un poemita que se los voy a leer al final de la columna. ¿se sabe, Esteban, por qué usaba ese seudónimo o por qué eligió No, ese no, nombre? no, no, la verdad que no lo conozco, podemos averiguarlo para más adelante, para las próximas columnas que tengamos sobre Nelly. Lo que sí tengo una anécdota muy interesante es que ella fallece, está en el cementerio de Río Grande, pero su tumba no está identificada. ¿Está como NN? Su voluntad era que no fuera identificada. Mira, Entonces, ¿por qué? Porque como ella tenía toda esta identificación con la comunidad indígena, ella dice, bueno, no, los indios no están identificados, yo tampoco, quiero que me identifiquen. Entonces su tumba no está identificada en el cementerio de Río Grande. qué bárbaro, qué curiosidad. O sea que es un dato sumamente exótico, ¿no? Que nosotros podemos pensarlo, cómo fue que pasó, cómo alguien decide este tipo de cosas y que tiene que ver, supongo yo, con la identificación que ella lleva adelante para con la comunidad indígena Shetland, ¿no? Ella muere en el año 1996, justo el año que sale a circular este libro, que como lo puede ver Flor acá y yo se los cuento, tiene 3 tomos. Sí, ¿Pero por qué tiene 3 tomos? Porque la editorial que lo editó, que lo imprimió, no tenía para encuadernar
libros tan grandes. Mirá, Entonces lo tuvieron que dividir. lo tuvieron que dividir en 3 tomos para poder editarlo. Y que si ustedes tuviesen a su alcance el libro, se van a dar cuenta que hay una continuidad completa. No es que son 3 tomos aislados que se juntan en una obra principal. Claro, era un único libro. Era un único libro y está dividido en capítulos. Este libro Wotan, de esta señora Nelly Penazo, que es sumamente interesante porque es un trabajo etnográfico donde se recopilan las voces de Federico Chelaine, las voces de Ángela Loig, las voces de Luis Garibaldi. Es una obra importantísima que, como les digo, no circula demasiado en nuestro movimiento académico, o bueno, mucha gente no lo conoce. Yo les voy a contar brevemente de qué viene el libro que habla sobre el genocidio Ona. Sí. Brevemente, porque como les decía, en total este libro tiene 8 capítulos, ¿sí? Y habla desde los primeros navegantes, desde 1500, del año 1500 y pico, cuando llegan los primeros navegantes, cómo es esta cuestión del fuego, la Tierra del Fuego, hay una explicación sobre eso, Sí. pero a su vez, ella releva los relatos que tenían estos indígenas, estos informantes que ella tiene, acerca del origen de la Tierra del Fuego mitológico, desde esa perspectiva indígena, que es muy interesante. Habla sobre Felipe, el primer deportado, que eso va a ser para una columna porque es sumamente interesante. Habla de Santiago Bove, que nosotros tenemos una calle en el barrio Sí, Buenavista, se llama es Bove verdad. Santiago, y nadie sabe quién es. Bueno, ya vamos a profundizar. Yo les voy tirando así unos titulitos. Nos da la posibilidad de seguir conociendo más personajes en 2019. Por supuesto que sí. Habla sobre todo lo que es el desarrollo minero, ¿sí? Cómo se producen en la zona norte de Tierra del Fuego un montón de solicitudes de explotaciones auríferas o de explotaciones mineras que se van otorgando a distintos personajes, que también empiezan a aparecer nombres, ¿no? Esto está buenísimo. En el capítulo 3 habla sobre los Haush. Lo que tiene este libro es una importantísima recopilación de escritura, de lengua indígena, que obviamente no existe una gramática y está escrito y imposible de pronunciar casi para nosotros, Sí. pero lo que está bueno es el registro de eso, donde ella aclara, ¿no? Esto es lo que yo escucho, que estoy tratando de ver cómo se escribe. Claro, claro. Como primeros registros, ¿no? Exactamente, De la lengua. porque incluso cómo se escribe Ushuaia, lo que nosotros conocemos como Ushuaia, ella lo tiene escrito de una forma completamente distinta. Lo que nosotros conocemos como Harwen, ella también lo tiene escrito de forma distinta. Haush también lo tiene escrito de forma distinta. Y así un montón de vocablos que nosotros ya tenemos como españolizados, por Sí. decirlo de alguna manera, ella lo escribe de otra forma, que supongo que tiene que ver con el audio que ella tiene de ese momento para poder hacer la escritura. Dedicado a los de la RAE, que creen que la lengua es inamovible. Exactamente, para los compañeros de la radio. Sí. El capítulo 3 habla entonces de los Haush, ahí habla Ángela, habla Federico Chelaine. En el 4 ya se dedica a la misión salesiana, a la creación de la misión salesiana. Hay una parte muy interesante acerca de la toponimia de Río Grande y la zona norte. Hay una discusión muy interesante acerca de dónde quedan los Barrancos Negros, que dice que fue una de las primeras zonas donde llegaron los salesianos, que no es en el Cerro del Águila, que es donde está el puente colgante, sino que es un poco antes, hay un recodo, hay unas coordenadas geográficas que yo estuve buscando ahí en Google Maps, pero no me da donde yo creía que me iba a dar. Claro. Pero bueno, sí me da en el Río Grande. Hay que pensar que esto fue escrito hace ya muchísimo tiempo. Habla de los cazadores de los indígenas, habla de los cazadores de guanacos, habla del hambre, habla de Capelo. Nosotros ya hablamos de Capelo en algún momento en una columna. Ya para el capítulo 5 habla, lo que hace Penazo es, ya a partir del año 96, de 1896, como que tiene un capítulo para cada año, para hablar específicamente sobre eso. Habla de la colonización del 96, tiene una cronología, habla de los indígenas que son deportados. Ya para el capítulo 6 también habla de colonización del 97, las matanzas del 98, una cronología 97, 98, 99. Es muy minuciosa, hay un trabajo sumamente interesante sobre cómo fueron de a poco apropiándose del territorio indígena, obviamente, Sí. las estancias y toda esa gente que venía a reclamar algo que pretendían que era propio, ¿no? Sí, sí. Ahí obviamente José Menéndez
es así como... En primera fila. En primera fila con todos los números, ¿no? Porque incluso cuando llega el capítulo 8, que se habla sobre la tenencia de la tierra, habla de todas las estancias de la época y además de propietarios que venden sus terrenos a José Menéndez. Y a su vez dice, en esta estancia, que es la estancia primera argentina, corresponde a tales Harwen. ¿Qué son los Harwen? Son los territorios que ocupaban las comunidades Yecnan, ¿sí? Todo el territorio se denominaba Caruquinca, Sí. pero estaba subdividido en pequeños Harwen. Entonces, ¿qué hace el análisis en este caso de Nelly? A esta estancia le correspondían estos Harwen, o sea, a esta gente es a la que echó el estanciero cuando puso el alambrado. Todo un relevamiento. ¿Por qué crees, Esteban, que ha sido tan invisibilizada con todo lo que contás, ¿no? de su trabajo? Probablemente porque falleció hace ya 20 años. Es un libro que no circuló mucho. Nosotros ese día que estábamos con Mingo, estaba acá Nini Bernardelo y creo que ella tampoco había tenido acceso al libro. Y en ese momento la gente que circulaba en la cultura no era tanta. Claro. Entonces Nini podría haberlo tenido tranquilamente y no lo tiene. Entonces yo entiendo por lo que dijo Mingo que son muy pocos. No se popularizó la información, no se No sociabilizó. no circuló porque no había tanto. Me parece que eso también tiene que ver. Y yo voy a leer esto cortito que está en la dedicatoria del tomo 2. Dice, tengo el máster y los discos para una posible reedición si te parece. Podés encargarte de venderlos para que se pague una edición en Río Grande. ¿Ese mensaje a quién era? A Mingo Gutiérrez, de la autora a Mingo Gutiérrez. Qué bueno. Creí un valor aceptable 30 pesos por los 3 tomos. Y algún día intentar terminar los cuadernos de vida y mitología Yecnan. O sea, le quedaron también otros proyectos sin terminar. Claro, o sea, esto le escribe la autora a Mingo en el año 95, 96, cuando recién salieron los libros, con muchos proyectos, ¿no? Probablemente con muchas proyecciones. Y ya para terminar esta parte del libro de Nelly Penazo e ir al de Alba Chamán, en el capítulo 7 habla sobre guerrillas y enfrentamientos entre las pequeñas bandas que se tenían organizados los Yecnan. Hay todo un asunto del tiempo histórico entre 1899 y 1904 y después también un apartado sobre censos desde 1899 hasta 1968, donde otra vez podemos ver nosotros cómo se va deteriorando la comunidad indígena en toda la zona norte. Algo que hemos hablado en Algo que hemos hablado largamente, pero que bueno, siempre es interesante poder retomarlo. Así que aquellos que tengan posibilidad, supongo que en la Biblioteca Smith estará este libro, que puedan acceder a verlo. Lo deben tener envuelto así con film para que entre no algodones. Uh-huh. Y ahora, para ya terminar nuestra última columna del año, me gustaría leerles de Alba Chamán, ¿sí? Un poema del libro Ley 3218. El 3218 hace referencia a la distancia que hay entre Buenos Aires y Ushuaia. Ah, mirá. ¿Sí? Les recuerdo que fue publicado en el año 1972, con lo cual estos poemas fueron escritos entre el 67, que Nelly llega a Tierra del Fuego, sí, y el 72 que se publica este libro. Para que ustedes puedan dimensionar lo que ella ya vivía en ese momento. A la isla se llama el poema. Cada vez me sumerjo más en ti, isla. Nadie puede tener amor tan grande como este que te tengo. Nos taparán las bocas, nos cercarán, perseguirán, no nos dejarán crecer. Pero nadie nos puede sacar el calafate de la boca, el jugo rojo del calafate. Manchará la nieve, las espinas pincharán las carnes, pero el que prueba calafate quedará en la isla. Sácanos gente golondrina que viene, nos arrasa y se van. Sácanos los que viven lejos de sus bienes acá. Ay, qué hermoso, me encantó. Lo vamos a copiar en la página de la radio. Así que bueno, esa fue mi último aporte de este año para esta columna. Le agradezco a Flor, le agradezco a Ale, a Eli por siempre recibirme tan bien, hacerme el aguante y tendremos un 2019 con muchos proyectos. Seguro que va a ser así. Gracias por haber sido parte de Turno Mañana, Esteban, en este año tan difícil, tan intenso, pero tan lindo, con algunas cosas muy, muy lindas para rescatar. Gracias. Gracias a ustedes.